¿Cuáles son los componentes que hemos mencionado en la fórmula del KPM? Por favor, rápido, que el video se queda con espacios. ¿Cuáles son los elementos que hablamos en la fórmula del KPM? Riesgo de mercado. Ajá. El beta. Ajá. ¿Qué más? Rendimiento libre de riesgo Ajá. y riesgo país. Es ese, ¿no? O sea, el rendimiento libre de riesgo es el riesgo país. ¿O no? Falta ese. A ver, entonces, ¿cómo es la fórmula para ver? RE es rendimiento esperado por la empresa. RF, rendimiento libre de riesgo. Beta, RM es riesgo del mercado y RP, riesgo país expresado en términos porcentuales. Pero la fórmula que usamos para el cálculo del KPM es beta, RM, RF prima y prima por beta. Vamos a ver, vamos a explicar esto. Hay un rendimiento esperado. Hay aquí tenemos un beta. Aquí tenemos un rendimiento de mercado. Y aquí tenemos un rendimiento, una tasa libre de riesgo. Y aquí luego volvemos a tener una tasa libre de riesgo. ¿Cierto? ¿Estamos bien así? A ver, si estoy mal, me corrigen. ¿Estamos bien así? Sí, profesor. Sí, profe, así. Ajá, entonces ese tema del riesgo país, que me quedé allí. Ok, vamos entonces a explicar aquí a nivel conceptual. La primera cosa, la tasa libre de riesgo. ¿Qué significa la tasa libre de riesgo para ustedes? ¿Qué entendemos por esa tasa libre de riesgo? Una tasa que es segura. Ajá. O sea, si yo hablo de invertir o de hacer un negocio, ya sea invertir en mercados financieros para ganar rendimientos o simplemente invertir en una empresa para ganar un negocio, yo estoy hablando de tomar un riesgo. O sea, de cualquiera de las dos formas tomo un riesgo, porque si yo me meto en el negocio de la empresa,
yo no tengo garantías de que la empresa le va a ir bien y de que todo va a salir bien. Eso nadie me lo garantiza. Ahí hay un riesgo. Y si invierto en instrumentos financieros, también hay un riesgo. Nadie me garantiza que todo va a salir bien. Pero yo tengo una opción. Yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? En vez de invertir, ya sea en empresas o en instrumentos financieros, yo puedo ir al banco, meter el dinero en una cuenta que me pague un rendimiento y la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que el banco no me pague ese rendimiento y no me devuelva mi dinero? ¿Cuál es la probabilidad de eso? La probabilidad que el banco no me pague el interés es muy poca. ¿Sí? O sea, no se puede decir que no existe probabilidad de que el banco no le pague. Todo en la vida es probable. Uno no puede decir que no existe esa probabilidad. Pero, como bien ha dicho William, es una probabilidad muy baja, muy remota. Las probabilidades de que el banco no le pague son como del 1%, por decir algo. Entonces, se podría considerar que el rendimiento que yo gane poniendo el dinero en una cuenta, ya sea de plazo fijo, es una tasa libre de riesgo. ¿Cierto? Yo podría decir que ese rendimiento del banco es una tasa libre de riesgo por las probabilidades. Entonces podría ganar una rentabilidad y fíjense que no tengo que hacer nada, o sea, no me tendría que estresar por nada, nada más colocar el dinero en el banco y esperar. Eso es una tasa libre de riesgo. Ahora, en mercado financiero, la referencia no es la tasa de un banco, sino la tasa de los instrumentos del tesoro de un país. ¿Por qué razón? Porque igual estoy considerando, o sea, si yo invierto en bonos del tesoro de Estados Unidos, ¿cuál es la probabilidad de que el gobierno de Estados Unidos no me pague los rendimientos de esos bonos? También no puedo decir que no exista una probabilidad de que no paguen. Nadie puede decir eso. Pero la probabilidad de que el gobierno no le pague los rendimientos de los bonos es una probabilidad muy pequeña, muy remota. Entonces, ahora, ¿por qué es importante la referencia de la tasa libre de riesgo, esta RF? Porque vamos a suponer que los bonos del tesoro estén pagando una tasa del 3% o que el plazo fijo de los bancos también, que lo puedo usar de referencia, sea una tasa del 3%. Yo le pregunto a usted, o le digo a usted, vamos a meternos en un negocio y el negocio te va a dar una ganancia del 3%. ¿Qué me respondería usted? Yo respondería que es muy bajo porque lo puedo meter en el banco y sería lo mismo. Exacto, o sea, ¿para qué es la referencia de la tasa libre de riesgo? Es exactamente para eso que acaba de decir Anthony. Usted viene y me dice, vamos a hacer un negocio y te vas a ganar el 3%. Yo le voy a decir, ¿y para qué me voy a meter en el negocio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que subir, bajar, venir, ir y arriesgarme para ganarme un 3% si me lo puedo ganar sin hacer nada? Solo poniendo el dinero en un rendimiento libre de riesgo. Entonces, ¿para qué es la referencia del rendimiento libre de riesgo? Para decirme a mí que yo no puedo aceptar ningún negocio que me ofrezca un rendimiento igual o menor que la tasa libre de riesgo. Para eso es esa referencia. ¿Queda claro eso allí?
¿Queda claro? Sí, profesor. Ok, entonces, después, después de que ya tengo la referencia de la tasa libre de riesgo y que ya sé que no puedo aceptar un negocio que me ofrezca 3% o menos, tiene una segunda referencia que es el rendimiento del mercado. Vamos a suponer que el rendimiento del mercado sea 6%. ¿Qué significa rendimiento del mercado? Pues su nombre se lo está diciendo. El rendimiento de mercado le está diciendo que el mercado en promedio está pagando un 6%. El mercado en promedio está pagando un 6%. Entonces, esa es una segunda referencia que es importante. O sea, si usted llega a una empresa a hacer un trabajo y usted escucha, bueno, esa empresa por ese puesto paga, qué sé yo, $1,000. Para ese cargo el salario son $1,000. Entonces usted llega, va a la entrevista y le dicen a usted, y usted está aspirando para ese cargo, y le dicen a usted que bueno, que le están ofreciendo un salario de $800. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Podría repetir la pregunta, profesor? Que les digo que imagínense que ustedes van a una empresa a aplicar a un cargo X, no sé, a un cargo X. Y ustedes saben que en ese cargo, a ese cargo, se le paga un salario, pongamos un ejemplo, de $1,000. Y ustedes llegan a una entrevista para aplicar a ese cargo. Y luego en la entrevista la empresa les dice que le ofrece un salario de 800. ¿Qué piensan ustedes? Está abajo. ¿Por qué? Porque si Está por ofrecen debajo de lo 1,000, que se está pagando. ajá, si ofrecen 1,000, Porque, ajá, o sea que si pagan 1,000, pero me están ofreciendo 800, está abajo. eh, exactamente. Entonces, fíjense, es exactamente el mismo concepto. El rendimiento de mercado no es más que eso. Si el mercado en promedio está pagando un 6% y usted se va a meter en una inversión que le va a pagar 5%, ¿qué opinan? Que está abajo, que voy a ganar menos. Que yo quisiera ganarme mínimo lo que está pagando el mercado, ¿cierto? Exacto. Entonces, ya vamos entendiendo la fórmula del KPM. Para eso están estos indicadores. Primero, tasa libre de riesgo, luego tasa de mercado. Como les decía, entonces, yo podría decir que si una empresa ofrece un rendimiento del 6%, o sea, ya este rendimiento del 6% cubre lo que paga el mercado y también supera lo que es la tasa libre de riesgo. O sea, yo podría decir que la tasa libre de riesgo está allá dentro de ese 6%. Pero, ¿qué es lo que hace el KPM? Usted está calculando un factor que se llama el beta. Ese beta relaciona el rendimiento del mercado con el rendimiento de la empresa y le da un factor. Entonces, ¿qué hace la fórmula? Separa el rendimiento de mercado y la tasa libre de riesgo, lo separa. Y la diferencia que queda
del rendimiento de mercado más allá de la tasa libre de riesgo, o sea, en este caso, si el rendimiento de mercado es 6, vamos a quitar esto de aquí, si el rendimiento de mercado es 6, pero la tasa libre de riesgo es 3, entonces yo podría decir de nuevo que hay una tasa libre de riesgo que es 3, más el mercado me está ofreciendo, como decir, un 3% adicional. Este 3% es como un adicional que me ofrece el mercado adicional sobre la tasa libre de riesgo. Bueno, ese adicional también se le conoce como la prima. O sea, es un adicional. Entonces, ¿qué está haciendo la fórmula? Separa el adicional aquí, que sería el 6% menos el 3% y el adicional le va a dar el 3% aquí, y al 3% que es la prima o el adicional le aplica el beta, es el factor de ajuste de la empresa. Después de que le aplica el beta a la prima, entonces es lo que le decía el otro día, vuelve y le suma el rendimiento libre de riesgo. Es decir, primero aquí separa 3 y 3, a esta prima la ajusta, y si la empresa tiene un beta de más de 1, entonces esta prima puede subir, vamos a decir que suba a un 4%, y la tasa libre de riesgo se va a mantener en 3%. Entonces ahí al final le va a dar la tasa libre de riesgo más la prima ajustada, le va a dar 7%. Pero podríamos hacer otro ejercicio aquí, pero bueno, no los quiero enredar con eso. Vamos a quedar ahí. El rendimiento esperado de una empresa, ¿qué cosa es entonces? La tasa libre de riesgo más la prima ajustada por la beta. Eso es el rendimiento esperado de una empresa.